No hemos tenido tiempo para hablar de la acusación ni para ver los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso infantil. 15 minutos antes de declarar en el juicio, el padre de Ginny se suicidó de un disparo. Pero el daño a Ginny ya había sido hecho. Había pasado toda su infancia prácticamente aislada. Su cerebro había sido privado de un entorno enriquecedor y había crecido en soledad. Las repercusiones fueron devastadoras. Ginny tenía la edad mental de un bebé de 18 meses. Era incapaz de hablar. Sin embargo, para la ciencia, aquello representaba una oportunidad única, la posibilidad de separar las influencias de la naturaleza y de la educación en el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora. Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo. Yo tenía muchas esperanzas, porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo. Y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta. Que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí. Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía, y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno. Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la, no los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas. El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas, de forma caótica. Para funcionar correctamente, el cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas, o la pierdes. Puesto que los padres de Ginny apenas habían hablado con ella, las partes de su cerebro que son responsables de la gramática no estaban estimuladas y habían quedado agarrotadas para toda la vida. La historia de Jenny no tuvo un final feliz. Pasó por muchas casas de acogida, abusaron de ella en una y ella dejó de hablar totalmente. Ahora vive en un centro para adultos en California. La experiencia por la que pasó Jenny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que cuando una ventana crítica del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás.
Bien, Juancitos. Bien. Bien, se ve bien, ¿verdad? Se ve bien, se escucha bien. Bien. Correcto, correcto. Muy bien. Bien, la semana pasada habíamos hablado del sistema nervioso, habíamos visto la clasificación del sistema nervioso y también habíamos desarrollado la corteza cerebral, ¿no? Hemisferios, lóbulos, también las áreas de la corteza. Y habíamos dicho que lo que nos diferencia de los animales es que el hombre había desarrollado la neocorteza, ¿no? La neocorteza. Pero esa neocorteza, que es la capa más evolucionada, se forma dentro de una sociedad. Es la sociedad la que va moldeando ese neocórtex, ¿no? Todos esos, los sentimientos, los conocimientos, los valores, las normas. Es la sociedad la que va formando tu cerebro y por lo tanto va reorganizando tu personalidad, ¿no? Por eso el día de hoy vamos a hablar de las bases socioculturales del psiquismo y la conducta, ¿no? Cómo influye la sociedad en nosotros, en los seres humanos, ¿no? Vamos a ver estos puntos: socialización e interacción social, clases de socialización y también agentes de la socialización, ¿no? Sobre todo, vamos a ver el primer agente que viene a ser la familia, ¿no? La familia. Bien, los objetivos para esta sesión es reconocer la importancia de este proceso de la socialización, ¿no? Sobre todo en nosotros los seres humanos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es lo que nos hace ser seres humanos, todo el proceso de socialización. Y también diferenciar los tipos de familia, ¿no? Por su estructura y su influencia en la formación de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la familia, ¿no? Influye también en nosotros y se habla de tipos de familia, ¿no? Hay varios tipos de familia, ¿sí? Una de las preguntas que surge en la psicología es, ¿el hombre nace o se hace? ¿No? ¿De qué depende tu personalidad? ¿Es los genes o es el ambiente? ¿No? ¿O son los dos? ¿No? Porque hay científicos que le dan mucha importancia a la parte biológica. Entonces dicen que ya se encontró el gen de la inteligencia, ya se encontró el gen de la violencia, ¿no? Ya se encontró el gen de una enfermedad como la esquizofrenia, ¿no? Entonces hablan mucho de factores biológicos. Y cuando hablamos de la parte biológica, tenemos que hablar de la genética, de las proteínas, de las hormonas, tenemos que hablar de las vías nerviosas, ¿no? Los nervios, etcétera, ¿no? Son estructuras biológicas. Bueno, eso, ¿no? Eso sí influye, no podemos negar, ¿no? Pero también hay otros autores que hablan, ¿no? Que es la sociedad la que al final va a determinar tu personalidad, ¿no? La influencia del medio social, las experiencias, ¿no? Porque uno va aprendiendo, ¿no? Normas, valores, sentimientos, conocimientos, ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? Toda la sociedad, ¿no? Pero las últimas teorías están diciendo que en realidad son los dos, los factores biológicos y también el factor social, ¿no? El determinante social. Al final se integran estos dos factores para formar una personalidad. Y la personalidad es todo un sistema donde se integran pensamientos, emociones, ¿no? Vamos formando conductas, vamos formando actitudes, ¿no? Y se va estructurando todo este sistema que viene a ser la personalidad. Entonces, ahora, cuando hablamos de factores biológicos, se plantea que hay algunas predisposiciones para desarrollar enfermedades también, ¿no? Como que ya venimos con una predisposición biológica para desarrollar la diabetes, ¿no? O desarrollar el cáncer, ¿no? Si el papá tiene cáncer, es más probable, se dice, se habla de probabilidades, es más probable que el hijo también tenga, ¿no? Tenga esta enfermedad, ¿no? Si el papá tiene Alzheimer,
es más probable que el hijo también tenga Alzheimer, ¿no? Se habla de probabilidades, ¿no? Pero no son los únicos factores que generan alteraciones. También tenemos que ver los factores sociales, ¿no? Como en una sociedad donde hay racismo, prejuicios, discriminación, hay violencia contra la mujer, violencia de género, hay mucha corrupción, mucha crisis de valores, ¿no? Todo esto, cómo también puede alterar al ser humano, ¿no? Por ejemplo, generar el estrés, ¿no? Que es uno de los males, ¿no?, de nuestros tiempos. Depresión, o puede generar insomnio, anorexia, bulimia, fobias, ataques de pánico, estrés postraumático, ¿no? ¿Eso debido a qué? Debido, en realidad, a ambos factores, ¿no? Factores biológicos, pero también factores sociales, ¿no? Eso va a generar trastornos, alteraciones en la personalidad. Entonces, como ven, el ser humano es un sistema muy complejo. Algunos lo llaman sistema hipercomplejo, ¿no? Demasiado complejo, donde hay muchos factores que se van a integrar, ¿no?, para nuestro desarrollo. Ujú. Bueno, ustedes podrán observar, ¿no?, el video, ¿no?, cómo es que lo social, la falta de estímulos, ¿no?, generó problemas en la personalidad de esta niña, ¿no?, Jenny, ¿no? La deprivación social alteró su personalidad. Hoy día, sí, hoy día nos vamos a centrar acá, en el factor más social, cómo lo social, ¿no?, influye en nuestra personalidad, ¿no?, en determinantes sociales, ¿no? Bien, ¿qué pasaría si ustedes nacen en la selva y no tuvieran contacto con seres humanos, ¿no? Y solamente crecieran con animales? ¿Qué pasaría en su desarrollo, en su personalidad, en sus comportamientos, ¿no? ¿Qué sucedería? Tarzán. Ah, pero Tarzán es una película, ¿no? Hay casos de la vida real, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso de las niñas lobas, ¿no?, conocidas como el caso de las niñas Amala y Kamala, ¿no? Este hecho sucedió en el año de 1920, ¿no? Resulta que viajaba un avión por la selva de la India y el avión se estrelló y sobrevivieron dos bebés. Ellas sobrevivieron, estas dos bebés que fueron amamantadas por las lobas, ¿no? Las lobas cuidaron de las bebés, ¿no? Les dieron alimentos. Y es más, llevaron a las bebés, perdón, llevaron a las bebés hasta las cuevas, ¿no? Ahí crecieron en cuevas de las lobas y llegaron a tener 4 y 7 años, ¿no? 4 y 7 años. Hasta que vinieron unos científicos, ¿no? Y entraron a las cuevas, eliminaron a las lobas, ¿no?, y sacaron a las niñas. Y las llevaron a la ciudad para enseñarles un lenguaje como a nosotros. Y no aprendieron. Le daban ropa como a nosotros y rompían su ropa, ¿no? Le daban camas, sábanas, rompían las sábanas. Estas niñas dormían en el suelo, una encima de otras, totalmente desnudas, a dormir como lobos. Y cuando tenían hambre, caminaban cuadrúpedamente, ¿no? Se desplazaban cuadrúpedamente para buscar comida. Y si se encontraban con un perrito que era la mascota, se peleaban con el perrito para quitarle la comida al perro, ¿no? Es decir, que estas niñas no habían desarrollado inteligencia, no habían desarrollado pensamiento, razonamiento, juicio, no habían desarrollado lenguaje, por ejemplo. Se quedaron al nivel de los animales. Pasó un tiempo y una de ellas se enfermó y murió. Pasó otro tiempo y también enfermó la otra hermana, que también falleció. Al final, estas niñas no se adaptaron a su medio ambiente, no sobrevivieron, ¿no? Fallecieron, ¿ya? Entonces, ahí vemos un caso, ¿no?, de cómo es que la sociedad, ¿no?, la falta de los estímulos sociales
hace que los niños se queden al nivel de los animales. Pero no es el único caso, ¿no? Hay otro caso real también, ¿no? Sucedido en Francia, ¿no? En Francia también sucedió que un niño fue abandonado en la selva de Francia, en una localidad llamada Aveyron, ¿no? En esa ciudad abandonaron a este niño, ¿no? Llamado Víctor, lo llamaron Víctor cuando lo encontraron, ¿no? ¿Ya? Y han hecho una película de este caso real. La película se llama El Niño Salvaje, ¿no? El Niño Salvaje, ¿no? Bueno, fue encontrado, ¿no? Y lo llevaron ante un científico, ¿no? Había un científico llamado Itar que se propuso educar a este niño. Pidió apoyo al Estado, el Estado le daba apoyo para que educaran a este niño, ¿no? Entonces lo llevó a su casa y con la ayuda de su ama de llaves empezaron a enseñarle, ¿no? Cómo usar zapatos, usar prendas de vestir, ¿no? Le empezaban a enseñar palabras, que diga leche, ¿no? Ahí está agua, ¿no? Algunas palabras. Le empezaban a enseñar luego a escribir las vocales, las sílabas, ¿no? Para que adquiera conductas de humanos, ¿no? Pero este niño sí aprendió, ¿no? En este caso sí aprendió conductas humanas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Caso, claro, lo que pasa es que cuando uno crece con animales, ¿no? El cerebro imita el comportamiento animal, ¿no? Adquiere conductas de animales también. O sea que eran personas, claro, ¿no? O sea que al final no se desarrolla el cerebro, ¿no? Cuando una persona crece con animales, ¿no? No desarrolla el cerebro, sobre todo esa parte de la neocorteza, ¿ya? No hay desarrollo de esa neocorteza donde se forman los valores, el lenguaje, la ciencia, no se desarrolla, ¿no? Así es. Por si acaso, ¿no? Ha habido casos donde se recuperaron y volvieron a la sociedad, como el niño que fue criado con lobos. Ya, sí, pueden haber casos donde, como les digo, este caso del niño Víctor en Francia, sí lo ayudaron, ¿no? Lo ayudaron, pero ya tenían que dedicarse a él nada más. Y es una terapia, una estimulación de todos los días, ¿no? Constante, ¿no? Eh, entonces, en algunos casos sí se ve, ¿no? Se ve recuperación, mejora, ¿no? Pero tiene que haber condiciones. El niño, ¿por qué fue abandonado ahí en Francia? Parece que era un hijo ilegítimo, querían deshacerse de él, entonces le cortaron el cuello, ¿no? Y lo abandonaron ahí en Francia, en la selva. Pero no murió, sobrevivió, ¿no? Y creció con animales. Sí, sí, claro, han hecho varios, ¿no? Hay películas sobre este caso, ¿no? Pero hay una en particular, ¿no? El niño salvaje, ¿no? A ver, ya. Ahí se puede ver, sí se ve, ¿no? Ahí está. Entonces, el sistema, la sociedad influye muchísimo en el sistema nervioso, por supuesto. Por eso dicen que lo social, ¿no? Es lo esencial en el hombre. El hombre se desarrolla por la influencia social, ¿no? Es lo más importante, lo más trascendente, que el hombre crezca en una sociedad, ¿no? Si no es así, esa persona se queda como un animal. Otros dicen se queda con retardo mental severo, ¿no? Claro, a nivel de los animales, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Algunas características de estos niños, ¿no? Que no han recibido influencia social, les falta habilidades sociales propias del ser humano,
les falta lenguaje. Algunos sí, estos niños que crecen con animales desarrollan su sentido. Por ejemplo, el niño de Francia, este niño desarrolló mucho el olfato, la audición, por ejemplo. Al toque detectaba sonidos, ¿no? Desarrollan su sentido. Y, por supuesto, imitan el comportamiento animal, ¿no? Reproducen conductas de animales, ¿no? Ahora, ¿por qué hay niños que no logran su desarrollo después, ¿no? ¿Por qué les pasa esto a los niños ferales o niños salvajes, ¿no? Los neurocientíficos, ¿no? Aquellos que estudian el cerebro, han dicho que hay etapas donde el cerebro es muy flexible. Hay periodos, hay etapas del desarrollo donde las neuronas pueden establecer muchas conexiones para adquirir habilidades, capacidades. A esas etapas, a esos periodos, lo han llamado periodos críticos, ¿no? Periodos críticos o periodos sensibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el lenguaje, para que un ser humano adquiera lenguaje, ¿no? Tiene que ser estimulado en el primer año de vida, ¿no? La mamá le tiene que hablar, le tiene que cantar, ¿no? Le tiene que estimular. Entonces, en ese primer año, el cerebro es más flexible, es más plástico, puede establecer nuevas conexiones y de esta manera puede aprender un lenguaje, ¿no? Entonces, ese periodo muy crítico, ¿no? Periodo muy sensible, ¿no? Lo llaman periodos críticos, ¿no? Periodos críticos. Así también, para que un niño desarrolle, por ejemplo, sentimientos, es muy importante los primeros años de vida. Los primeros 3, 4 años de vida es fundamental. El niño necesita estímulos para que desarrolle buenos sentimientos, seguridad, confianza. También para que el niño desarrolle la lectura, la escritura, ¿no? Hay etapas, ¿no? 5 años, 6 años, 7 años. Hay que estimular en la lectura, la escritura, ¿no? Son etapas propicias para que el niño desarrolle estas capacidades. Son periodos críticos donde se necesitan muchos estímulos. Ahora, si pasan estas etapas y el niño no recibió estímulo, entonces va a tener más dificultades más adelante para adquirir el lenguaje, la lectura, la escritura o los sentimientos, ¿no? Ya pasó ese periodo crítico, ese momento más sensible, más plástico, ¿no? Entonces, no digo que sea imposible adquirirlo, pero es más difícil, ¿no? Por si acaso. Por ejemplo, esto también se ve en el aprendizaje del inglés. Los niños que aprenden inglés desde muy tempranamente, ¿no? Esos niños, cuando hablan luego, hablan inglés, hablan con una buena pronunciación, ¿no? Ah, porque es en la infancia donde el niño adquiere pronunciaciones, melodías, se llama la prosodia, ¿no? En la infancia. Entonces, si aprende desde pequeño el inglés, va a pronunciar mejor. Pero un adulto que quiere aprender inglés, también va a aprender inglés, ¿no? Palabras, oraciones, pero tal vez la pronunciación no va a ser igual como aquel niño que aprendió desde muy pequeño, ¿no? La pronunciación. Por eso le digo, hay periodos, ¿no?, muy sensibles para aprender una habilidad, una capacidad, ¿no? Entonces, estos fenómenos ocurren en los niños durante su desarrollo y coincide con lo que se conoce como periodos críticos, momentos en los que el sistema nervioso es más susceptible de aprendizaje y van desde los 2 años hasta la pubertad, ¿no? Si en este momento no se produce la estimulación ambiental, es complicado que la conducta se aprenda más adelante, ¿no? No es imposible, ¿no? Es más difícil. Las funciones intelectuales, las conductas sociales y la personalidad son las más perjudicadas por la deprivación ambiental. Y ahí están estos casos, ¿no? Amal y Kamal, el niño Dávero, o Jenny, ¿no? La niña que les he mostrado, ¿no? En el video. ¿Bien? No, pero también padre.
Ojo, uno puede aprender con los papás, mamá, en la casa, pero también aprendemos a través de los medios de comunicación, aprendemos de los familiares, el tío, el primo, el abuelo, aprendemos en la calle, salimos a la calle, escuchamos, vemos, oímos. O sea, que aprendemos de diferentes agentes, ¿no? Diferentes espacios, por si acaso, ¿ya? La familia ahí comienza, ¿no? Pero no es el único lugar donde aprendemos, ¿ya? Hay muchos espacios, ¿no? Bien, estamos hablando de socialización, la importancia de la socialización en el ser humano, ¿no? Cuando se habla de socialización, lo han definido como el proceso por el cual la persona asimila toda su cultura, ¿ya? Entonces, socialización es asimilar toda nuestra cultura. Y cuando se habla de cultura, se refiere a todo lo que ha creado el ser humano, ¿no? Desde los inicios, ¿no? ¿Qué creó el ser humano? Arte, pintura, música, escultura. Después ya inventó la escritura, la cuneiforme, jeroglíficos, el alfabeto fenicio, inventó el alfabeto griego, el latín, ¿no? Más adelante ya la Biblia, ¿no? Con la imprenta, ¿no? La imprenta se crearon textos, enciclopedias, ¿no? Más adelante con el avance de la ciencia, ¿no? La física, la química, la medicina, teorías, ¿no? De diversas ciencias, se crean pues las industrias, ferrocarriles, máquinas a vapor, barcos a vapor, más adelante el televisor, la radio, más adelante, ¿no? El teléfono, y ahora siguen creando el hombre. Está creando robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, ingeniería, biomédica, genoma humano, han llevado robot a Marte, y sigue creando el hombre. Entonces, toda esa creación humana, ¿no? El niño lo tiene que asimilar, ¿no? El niño que crece lo tiene que incorporar en su cerebro. Todo lo que ha creado el hombre. Y así este niño estará preparado para enfrentar los retos de la sociedad. Podrá trabajar mejor, ¿no? Podrá solucionar problemas, podrá valerse por sí mismo, podrá ayudar a sus familiares, pero tiene que tener información, ¿no? Información que la misma sociedad le brinda, ¿no? Entonces es ahí cuando el niño está socializándose, ¿no? Cuando asimila todo lo que ha creado el hombre, ¿no? Por eso que dice acá, socialización, proceso en el cual las personas incorporan normas, roles, valores, actitudes, creencia, ciencia, economía, tecnología, ¿no? A partir del contexto sociohistórico en el que se encuentra, ¿no? Pues no es lo mismo nacer en la época de los egipcios, ¿no? La gente egipta, donde estaba el faraón, dominaban esta escritura de los jeroglíficos, escritura sagrada, ¿no? Donde estaban, ¿no? Los que gobernaban los faraones, y por otro lado estaban los esclavos, ¿no? O no es lo mismo crecer en la Edad Media, ¿no? La Edad Media, donde estaba el señor feudal, dueño de las tierras, y por otro lado estaba el siervo que trabajaba para el señor feudal, y además predominaba la teoría teocéntrica. Dios es el creador de todo. Todo se explicaba a través de Dios, ¿no? Entonces, y crecer en estas épocas donde hay celular, hay computadoras, hay redes sociales. O sea, uno aprende de acuerdo a su momento histórico, ¿no? De acuerdo al lugar donde se encuentra. Entonces, eso también es fundamental entender, ¿no? Aprendemos, ¿no? En qué etapa nos encontramos de la historia. Ahora, ¿y por qué aprendemos tanto? ¿Por qué tenemos que aprender tanto de la sociedad? Porque eso hace que tú luego te adaptes, sobrevivas, ¿no? Ahorita tienes que aprender computación, ¿no? Tienes que aprender de cómo recibir clases en computadoras, ¿no? Tienes que aprender mucho de idiomas también, el inglés, por ejemplo, para estar actualizado. Ya cuando estés en la universidad tendrás que aprender a hacer tesis, investigaciones, ¿no? Solucionar problemas. Y así seguirás desarrollándote.
¿no? Avanzando. ¿Sí? Claro, hay personas que aprenden idiomas en la familia, ¿no? Después también, ¿no? Aprenden un idioma, dos idiomas en la escuela, ¿no? Después, autónomo, son independientes, autodidactas, ¿no? Sí. Bueno, sí se pueden registrar, ¿no? Personas que duermen, su cerebro sigue ordenando la información. Además, cuando una persona duerme, las neuronas empiezan a fabricar proteínas, crecen más las neuronas, ¿no? Se consolida lo que has estudiado en las tardes o en el día, ¿no? Sí, sí. En la noche el cerebro sigue trabajando, ¿sí? Y puedes seguir recepcionando información, pero tú no eres consciente, ¿no? Ingresa nomás la información. Así es, ¿no? Va a cambiar, está cambiando la sociedad, ¿no? Y esto con la pandemia más, ¿no? Sí, ahora las computadoras, la robótica, la inteligencia artificial, ¿no? Está influyendo mucho en la sociedad. Ya hay robots que atienden en hospitales, ¿no? Atienden en restaurantes. Hay robots que narran noticias en los medios de comunicación. Y esto va a crecer, ¿no? Así es, la robótica, ¿no? La informática, ¿no? Todos estos temas van a crecer, van a desarrollarse más todavía, ¿no? Así es, está cambiando la sociedad, ¿no? Bien. Ay, perdón, un segundito, por favor. Bien, bien. Entonces, lo esencial hemos dicho que es la sociedad, ¿no? Entonces, ojalá todos los niños en el mundo puedan tener acceso a la información, ¿no? Ahora, acceso sobre computación, robótica, inteligencia artificial, ¿no? Información actualizada, de tal manera que todas las personas puedan adaptarse a estos cambios que hay en la sociedad, ¿no? El problema es que no todos tienen acceso a la información, ¿no? A todo lo que ha creado el hombre, ¿no? Eso también tienen que tomar conciencia, ¿no? Que lo que desarrolla a las personas es la información, ¿no? Ahora hay que saber de economía, de tecnología, hay que saber, ¿no? De ciencia, pero también hay que saber de valores, de principios, de normas, ¿no? Todo esto para formarnos, ¿no? Desarrollarnos, ¿no? ¿Ya? Entonces esto han preguntado ya en San Marcos, en la UNI. Decía así, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso por el cual la persona asimila toda su cultura, ¿no? Lenguaje, creencia, ciencia, economía, toda su cultura, para que luego esa persona se adapte a su medio, ¿no? Ese proceso se llama socialización, ¿no? Socialización, ¿no? Entonces uno va a aprender, ¿no? De acuerdo a su medio, dónde ha crecido, dónde se ha desarrollado, asimilará contenidos. Pero ¿qué contenidos asimilamos, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos de la sociedad? Entonces aquí tenemos los contenidos socioculturales, ¿no? Contenidos socioculturales. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos normas sociales, ¿no? Normas, reglas. Desde tiempos muy antiguos, el hombre creó normas para que las personas puedan convivir, ¿no? Por ejemplo, tenemos las normas de Moisés,
se llaman los 10 mandamientos. Amar a Dios, amar a tus padres, no desear la mujer de tu prójimo, ¿no? No fornicar, no robar, no matar, ¿no? Se empezaron a crear normas. O también se habla del código de Hammurabi, ¿no? O también se habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si alguien te quitaba un ojo, también la persona que tenía que perder un ojo, ojo por ojo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tenía que pasarle lo mismo, ¿no? Entonces son códigos, son normas muy antiguas en la sociedad. Los incas también tenían sus normas, Amazúa, Amaqueya, Amayuya, ¿no? Esas normas que organizaban su comportamiento, ¿no? Organizaban a la sociedad, ¿no? En la familia persisten, ¿no? Persisten normas, reglas, ¿no? ¿Cómo es que hace miles de años había normas? Y en la familia también hay normas, ¿no? Por ejemplo, en la familia nos dicen, ¿no? Nos enseñan, por ejemplo, si llegas a un lugar, tienes que saludar, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Siempre hay que saludar, ¿no? Y saludar correctamente. No basta decir buenas nada más. Se tiene que decir completo, ¿no? Buenos días, ¿no? Buenas tardes. Si te despides, ¿no? Si sales de un lugar, también tienes que despedirte, ¿no? O, por ejemplo, te enseñan normas de cortesía, ¿no? Decir por favor, gracias, permiso, ¿no? O también normas de caballerosidad, ¿no? A ver, cuando un varón está en un medio de transporte, ¿no? Hay que ceder el asiento a una señora que está con su bebé, o hay que ceder el asiento a una persona mayor de edad, ¿no? Y si un varón está con una chica, por ejemplo, es el varón quien tiene que abrir la puerta, ¿no? Si va a un restaurante, el varón abre la puerta, ¿no? Para entrar, para salir. Si bajan de un taxi, es el varón quien le abre la puerta, ¿no? Del taxi a la chica, ¿no? Si el varón está caminando con una chica por la vereda, el varón va por el lado de la pista, ¿no? Hacia afuera, hacia el lado de la pista. Ahí, por ese lado se conduce el varón, ¿no? Entonces son normas que la sociedad ha creado, ¿no? ¿Ha creado para qué? Para que las personas puedan convivir armoniosamente, ¿no? Entonces acá tenemos normas sociales. Son reglas de conducta que regulan la convivencia dentro de un grupo. Y cada grupo, cada país tiene sus propias normas, sus propias reglas, ¿no? Normas que también ya se van legalizando. Código penal, código civil, la constitución, los derechos humanos, ¿no? Son normas, reglas que organizan a una sociedad, ¿no? Pero también aprendemos valores, principios, ¿no? Valores morales se dice, ¿no? O principios, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿No? Por ejemplo, en sociedades antiguas, ¿no? Se valoraba mucho la solidaridad, ¿no? Las personas tenían que apoyarse, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Si había peligro, tenían que unirse y ayudarse, ¿no? Entre las comunidades. Incluso para conseguir alimentos también tenían que trabajar en grupos, ayudándose, siendo muy solidarios, ¿no? ¿No? Entonces, la solidaridad ha primado en las primeras civilizaciones. Es lo primero, ¿no? Que empezó a valorarse. Pero esto también persiste, ¿no? Persiste, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Hay muchas comunidades que se ayudan, ¿no? Por ejemplo, en la región andina, cómo es que a veces las familias se apoyan para cultivar la tierra, para sembrar, para cosechar, ¿no? Hay mucha solidaridad, ¿no? A veces el que tiene ayuda al que no tiene, ¿no? Solidaridad, comparten, ¿no? Y eso también, en la familia también, ¿no? Se enseña, ¿no? Se enseña a ayudar, ¿no? Ayudar al prójimo, ¿no? Valores, compartir, ¿no? ¿No? Un hermano que tiene le ayuda al hermano que no tiene, ¿no? Debe ser solidario, ¿no? Bien, pero no es el único valor. Pasó el tiempo y luego vienen las sociedades esclavistas, ¿no? Ahí está, desde Egipto era esclavista, Grecia era esclavista, Roma era esclavista. Entonces, lo que empezó a valorarse, ¿no? ¿no?
debido a tanto esclavismo, empezó a valorarse más la libertad, ¿no? Entonces muchas personas querían libertad, que no hay esclavismo, ¿no? Y entonces se empezó a luchar por una libertad, ¿no? Y se eliminó el esclavismo, ¿no? Quedó atrás el esclavismo, ¿no? Porque buscaron la libertad, ¿no? Que es otro valor, que siempre se ha buscado y se sigue buscando, ¿no? Es como ahora, ¿no? ¿No? Ahora hay países que quieren ser libres, no quieren depender de potencias, buscan su libertad, ¿no? Igual, ¿no? Igual en una relación de pareja, las personas tienen que ser libres, ¿no? No pueden estar dominados por la pareja, por otras personas, o manipulados. El ser humano también aspira, busca la libertad, que es un valor, ¿no? Un valor. Y ya en estas épocas, ¿no? ¿No? Desde que surge en realidad el capitalismo, que se observa en la sociedad, que hay un grupo que tiene mucho poder económico, tiene los capitales, ¿no? Y la mayoría no tiene, no tiene esos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucha injusticia, ¿no? Mientras un grupo de repente acumula muchas ganancias, mucha riqueza, la gran mayoría no tiene acceso a la educación, a la salud, ¿no? Y eso es injusto. Entonces ahora lo que más se busca es la justicia, ¿no? Que haya equidad, ¿no? En los grupos sociales, ¿no? Que esa riqueza se pueda distribuir, ¿no? Equitativamente, que haya justicia, ¿no? Entonces, son principios o valores morales que uno aprende, ¿no? Aprende en la sociedad. Lamentablemente, todavía nuestra sociedad no ha tenido un desarrollo pleno en valores, ¿no? Todavía no se practican mucho los valores, ¿no? Valores morales. Tanto así que todavía hay guerras, ¿no? Hay guerras, hay matanzas, ¿no? Un país bombardea a otro país, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hay mucha corrupción, ¿no? Demasiada corrupción, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hace 2 días, 3 días, en el semanario Hildebrand, ¿no? Sale una noticia donde, por ejemplo, hay personas que necesitan una cama UCI, ¿no? Necesitan una cama UCI para su familiar que está muy enfermo, muy grave con el COVID. Entonces pone un mensaje en Twitter, por decir, buscando una cama UCI, ¿no? Que alguien si puede ayudar. Y por ahí hay un médico que trabaja en un hospital y responde, dice, yo le puedo conseguir una cama UCI, yo trabajo en un hospital, pero a cambio me tiene que depositar 3.000 soles. Y le consigo una cama UCI. Y esto no solamente se ve en el sector salud, ¿no? Se ve en muchos sectores, ¿no? Sector, ¿no? Justicia, en la misma política, que unos se aprovechan de su cargo, ¿no? O hacen un negocio, ¿no? De ese servicio, ¿no? De la medicina, por ejemplo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que al final lo que se ve muchas veces es lo inmoral, los valores, ¿no? Los antivalores. Y hay gente que dice, bueno, es así, siempre ha sido así, siempre ha habido corrupción, ¿no? Siempre ha habido violencia. Y así hay, y así será. Entonces, hay gente que ya lo ve como algo normal, ¿no? Lo ha normalizado, ¿no? Los antivalores, ¿no? Entonces, uno puede aprender lo bueno o lo malo de la sociedad, valores o antivalores, ¿no? Entonces, el niño asimila lo que tiene en su entorno, ¿no? Así es, así es. Así. Sí, por eso siempre hay que luchar por la vida, ¿no? La vida, así es. No generar guerras, ¿no? Al contrario, ¿no? Siempre hay que... Si tú le das educación a un pueblo, estás valorando la vida de esa persona, ¿no?
le das salud, estás valorando su vida, le das trabajo, estás valorando la vida de ese ser humano, ¿no? Pero tiene que haber valores, ¿no? Valores en la sociedad. Ajá. Por si acaso. Muy bien, pero ¿qué más aprendemos? Normas, principios, valores morales, qué es lo bueno, qué es lo malo. También aprendemos ideologías, ¿no? ¿Qué significa ideología? Ideas, ¿no? Sistema de ideas, ¿no? Los filósofos, uno de los cursos importantes en la educación es filosofía, ¿no? Ahí te enseñan sistema de ideas, ideas sobre temas de gran trascendencia para nuestro desarrollo. Por ejemplo, ideas sobre el universo. ¿Cómo se formó el universo? ¿Quién construyó este universo? ¿Cómo se formó? ¿No? Pues ahí empiezan, ¿no? Sistema de ideas acerca del universo. O, por ejemplo, sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Es un animal? ¿Dejó de ser un animal? ¿Cuál es lo esencial en el hombre? ¿No? O, por ejemplo, ideas sobre la vida. ¿Cómo se originó la vida? ¿Qué pasó con la materia? ¿Por qué surgió la vida? ¿No? Entonces ahí surgen muchas teorías, ¿no? Muchos sistemas teóricos, muchas ideas para explicar qué es la vida, cómo se originó la vida, ¿no? Y así, ahora están hablando sobre la ciencia, ¿no? Sistema e ideas sobre la ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Para ayudar a la humanidad o para destruir a la humanidad? ¿Qué ciencias se están desarrollando? ¿Ciencias que ayudan al ser humano, ¿no? O ciencias que estudian, ¿no? La ingeniería, los animales, la genética, ¿no? ¿Qué ciencias son las que se están desarrollando en el mundo? Ahí surgen debates, ¿no? O ideas sobre la economía, ¿no? La economía, ¿no? O ideas políticas también, ¿no? Entonces, uno también aprende ideas, ¿no? Ideas, sistema de ideas, teorías, en relación a muchos aspectos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de economía, ¿no? Hay un modelo económico que se llama neoliberal, ¿no? En este modelo económico, las empresas ponen el precio del producto, ¿no? El libre mercado, la libre competencia, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Las empresas al final establecen el precio de los medicamentos, el precio de los alimentos, por la libre competencia, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. El Estado no debe meterse. El Estado debe ser un observador, pero no debe meterse, ¿ya? Entonces, ese modelo se implantó desde Adam Smith, que fue un liberal, ¿no? Y se ha implantado mucho en diversos países, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? ¿No? Pero ¿cuál es el problema? Que en realidad no es la libre competencia, sino quién impone el precio de los productos. Los monopolios, ¿no? Los que tienen concentrado, ¿no? Monopolios de las farmacias, monopolio de los medios de comunicación, ¿no? Eso es lo que se ve en realidad, ¿no? Por otro lado están las personas que dicen, no, debe haber otro modelo, ¿no? El modelo socialista, donde el Estado es quien debe regular el precio de los productos. El Estado debe regular a las empresas, ¿no? El Estado debe asumir su deber, educar a su sociedad. El Estado debe asumir, ¿no? La salud de su sociedad, de su pueblo, ¿no? Que no eluda su responsabilidad, que no lo deje a las personas que ellos mismos se defiendan, no. El Estado debe cumplir su rol, ¿no? Entonces, ya ese es otro modelo, ¿no? Otro sistema de ideas para organizar la sociedad, ¿no? Entonces, ahí surgen, ¿no? Ideología, ¿no? Ujú. Sí, como le mencioné que la personalidad empieza en la familia, ¿no? Ahí comienza la formación de nosotros, ¿no? En la familia. Depende, ¿no? La educación de los padres, depende de si el papá tiene trabajo, tiene economía, tiene tiempo, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Si el papá es un buen modelo para los hijos, ahí comienza su personalidad, ¿no?
Pero ahí no se queda. El niño también aprende en los medios de comunicación, aprende en su barrio, con sus amigos, aprende más adelante en el trabajo, ¿no? O sea que el ser humano siempre está asimilando información de diferentes lugares, ¿no? Diferentes agentes, ¿no? En la familia empieza, ¿no? Empieza, pero no es todo, ¿no? Bien, y todo esto que uno ha adquirido, ¿no? Todo esto que uno ha adquirido a lo largo de su vida, se va a guardar en tu neocorteza, ¿no? O mejor dicho, estos valores, normas, ideologías, va a organizar tu neocorteza, lo va a estructurar tu neocorteza. Entonces ahí tú tienes información guardada. Y esa información se va a organizar, ¿para qué? Para que tú realices un comportamiento. Entonces, si tú estás convencido que mentir está mal, entonces tú vas a demostrar eso en tu comportamiento, ¿no? No vas a mentir, vas a decir la verdad, así sea dura, ¿no? Si tú has aprendido que agarrarse un sol ya está mal, ¿no? Quitarle un sol a otra persona está mal, eso también lo vas a demostrar en tu comportamiento, ¿no? Porque eso es lo que has aprendido y estás convencido además, ¿no? Entonces, todo esto que uno asimila, al final organizará tu comportamiento, tus acciones, tu desempeño, ¿no? O tu conducta, ¿no? Conducta moral. Entonces, uno también, ¿no? Adquiere patrones de comportamiento. Son formas constantes de actuar, ¿no? En la vida social. Cómo actuamos va a depender de lo que has asimilado, ¿no? Cómo te has educado, ¿no? ¿Qué has incorporado? Eso organiza tus acciones, ¿no? Entonces, eso tienen que tener presente, que al final no es que el comportamiento depende solamente de lo que la familia nada más, sino también toda la sociedad. Cómo la sociedad va formando estas informaciones, ¿no? Va difundiendo normas, valores, ideologías, y cómo eso al final se va a reflejar en tu manera de actuar, en tu manera de comportarte, ¿no? Está relacionado todo. Bien, pero cuando hablamos de socialización, también se habla de características, ¿no? Características de la socialización. Por ejemplo, se dice que la socialización es dinámica. Dinámica, ¿qué quiere decir? Que todo va cambiando, ¿no? Las costumbres, los valores, la ciencia, la tecnología, ¿no? Está cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿no? Uno pues podía caminar sin mascarilla, ¿no? ¿No? Pero ahora, debido a la pandemia, sí o sí tienes que usar mascarilla. Y ahora recomiendan doble mascarilla, ¿no? ¿No? O también protección facial. Así tienes que salir, ¿no? Entonces, nuestros hábitos, nuestras costumbres están cambiando, ¿no? Ajá. Antes, cuando un chico conquistaba a una chica, recitaba versos, poemas, ¿no? Pedía permiso a los padres de la chica para salir con la hija, ¿no? Así era antes. Pero ahora, ¿no? Ahora todo es más frío, ¿no? Ahora empiezan por las redes sociales y a veces tienen su primera cita. Y en esa primera cita tienen relaciones sexuales. Y a veces sin conocerse bien ya tienen relaciones, ¿no? Y puede que la chica quede embarazada, por ejemplo, ¿no? Antes, los padres cuando trabajaban, dice que trabajaban 8 horas diarias y tenían tiempo para estar con los hijos, ir al parque, dialogar con los hijos. Había tiempo, ¿no? Pero ahora, con la informalidad que hay, van a ver ustedes que el papá está todo el día afuera o todo el día está en su trabajo. La mamá también a veces tiene que trabajar o está haciendo otras cosas. ¿Y el hijo cómo está? A veces está solo, con el celular, nadie le habla, nadie le apoya, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho la sociedad. Y así, antes un chico tenía que comunicarse con cartas, tenía que redactar cartas, saber los signos de puntuación, saber la gramática, muy bien. Pero ahora todo es por redes sociales, ¿no? Así, con frases cortas, todo es por redes sociales, ¿no? Entonces, como ven,
todo está cambiando. No hay nada estático, nada. Todo cambia, el ser humano cambia, el planeta cambia, las costumbres cambian, los contenidos cambian. Y ahora con la ciencia está cambiando más rápido todo, con la tecnología, ¿no? Como decía, ahora la robótica se está imponiendo en todo. Muy bien. Por otro lado, se dice que la socialización es homogenizadora. Quiere decir que dentro de una sociedad las personas adquieren conductas similares, ¿no? Costumbres similares. Por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Dentro de un grupo todas aprenden un lenguaje, ¿no? En el Perú hemos aprendido el español, pero hay grupos que saben el quechua, ¿no? Aprenden, ¿no? Un lenguaje y se parecen por su lenguaje. O también, por ejemplo, en la vestimenta. Si nos vamos a países musulmanes, árabes, allá las chicas se cubren todo su cuerpo, ¿no? No muestran su cuerpo, está prohibido, ¿ya? Se cubren todo su cuerpo. Así han aprendido. Y si una chica muestra su ombligo, es pecadora, ¿no? La castiga. Está prohibido mostrar el cuerpo. Allá también los varones pueden tener más de una esposa, ¿no? ¿Sí? Ahí se practica la poligamia, ¿no? Y es normal para ellos, ¿no? Es parte de su costumbre, ¿no? Sus tradiciones. Y así uno va aprendiendo, ¿no? Con saludos. Si hablamos de saludos, por ejemplo, en Japón, ¿cómo han aprendido a saludarse los japoneses? Se inclinan, ¿no? Hacen una inclinación. Todos los japoneses se inclinan, ¿no? En Rusia, antes de la pandemia, los varones se besaban en las mejillas, ¿no? En ambas mejillas se da un beso, ¿no? Y acá nosotros, entre varones, nos dábamos la mano, por ejemplo, ¿no? La mano, ¿no? Entonces uno aprende, ¿no? Saludos, vestimentas, lenguaje, y nos parecemos. Por eso se dice que la socialización es homogenizadora, ¿no? Homo es igual, ¿no? ¿No? Adquirimos similares conductas. Permite que las personas compartan algunos modos de pensar, sentir y actuar. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, si ya no socializas, prácticamente no desarrollas esos vínculos, ¿no? Esos lazos afectivos. O sea que la persona no va a desarrollar mucho los afectos, ¿no? El trato con otras personas, ¿no? Va a estar más aislado, ¿no? Y si está aislado, pues no va a desarrollar mucho la parte afectiva, ¿no? Entonces, puede llegar a, como si fuéramos una máquina, ¿no? Puro conocimientos nada más. Y nada de afectos, cariño, aprecio, valoración a la otra persona, ¿no? Claro, va a ser más fría la cosa, ¿no? Muy bien. Como ven, está cambiando mucho la sociedad, ¿no? Está cambiando. Constante. ¿Por qué se dice que la socialización es constante? Porque dura toda la vida, ¿no? Incluso desde el 7º mes de gestación, ¿no? El feto, cuando ya tiene 7 meses, ya recibe información de la sociedad. Cuando la mamá le canta, le habla, ¿no? Ya está asimilando información. Al nacer también, la familia, ¿no? Le enseñará. Entonces el neonato, el niño, aprenderá de su familia. Luego irá al colegio y aprenderá de la escuela. Luego irá a la academia, a la universidad, y aprenderá también de la universidad. Luego irá al trabajo y aprenderá del trabajo, ¿no? Ya un adulto seguirá aprendiendo, ¿no? Cómo mejorar en su trabajo, reglas, normas de su trabajo. Y cuando ya esté anciano, también seguirá aprendiendo, ¿no? De los medios de comunicación, de su familia, de sus amistades, seguirá. Pero el hombre nunca deja de aprender, ¿no? Dura toda la vida. Por eso se dice que es constante, ¿no? La socialización es constante. Y también, ¿de qué depende la personalidad? También depende de la sociedad. La personalidad no solamente depende de los genes, ¿no? De la biología, ¿no? Sino fundamentalmente depende de la sociedad. Cómo la sociedad se refleja en tu cerebro, influye en tu cerebro para formar todo este sistema llamado la personalidad.
donde se integran sentimientos, conocimientos, motivaciones, pensamientos, tu manera de actuar, tu manera de imaginar, todo eso integrado vendría a ser tu personalidad, ¿no? Y pues depende de dónde uno crece, ¿no? En qué medio, en qué ambiente, en qué sociedad, ¿no? Al final la personalidad es un sistema único, individual, ¿no? No hay dos personas iguales, ¿no? No existen. Profesor, ¿y los gemelos? Los gemelos tampoco son iguales, ¿no? De repente ustedes conocen gemelos, gemelas, ¿no? Van a ver, ¿no? Bueno, hace tiempo, antes de la pandemia, en un salón habían dos señoritas que eran hermanas gemelas, ¿no? Una de ellas me decía, yo soy amiga de todos los chicos de mi salón. Sí, yo soy amiga de todos los profesores de la academia. Era muy conversadora, muy expresiva, ¿no? En cambio, su hermana gemela era solitaria. No hablaba con nadie, se sentaba sola en una carpeta y practicaba matemáticas, ¿no? Siendo gemelas, son muy distintas, ¿no? Y así, a veces uno de los gemelos estudia más, el otro no estudia mucho, no le gusta. O uno quiere ser abogado, el otro quiere ser ingeniero, ¿no? Al final, cada ser humano es único, ¿no? Único, irrepetible. No existen dos personas iguales. ¿Y por qué los gemelos son diferentes? Porque cada gemelo ha tenido sus propias experiencias, cada gemelo ha tenido sus propias amistades, ha visto, ¿no? Ha asimilado sus propios contenidos. Al final el cerebro es diferente, ¿no? Y el comportamiento también es diferente. Pero uno se forma en la sociedad. Y el otro fenómeno se llama, otra característica, viene a ser que la socialización es universal. Se da en todo lugar donde hay seres humanos. Aquí en el Perú la gente está aprendiendo, en la China, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en España, en todos lados las personas se están socializando, ¿no? Claro que hay diferencias, ¿no? Pero están aprendiendo de su cultura. Así es. Entonces son algunas características del proceso de la socialización. Universal, sucede en cualquier lugar del planeta donde existen seres humanos. Bien, otro concepto importante, ¿no? Viene a ser la interacción social. Es decir, que para que una persona se desarrolle, aprenda, tiene que interactuar, ¿no? Tiene que interactuar. Uno empieza a interactuar con los padres, ¿no? En la familia. Aprendemos de nuestros padres. Luego interactuamos en la escuela con nuestros compañeros, los maestros, ¿no? En el trabajo también interactuamos con los jefes, los compañeros de trabajo, ¿no? Y así como dentro de la familia el padre influye en ti, tú también influyes en tu papá. O sea que hay una influencia recíproca, ¿no? Y en la escuela, así como el maestro influye en ti, tú también influyes en el maestro, ¿no? Tú influyes en tus compañeros y viceversa. Y es ahí donde uno intercambia información, ¿no? Igual, ¿no? En el trabajo, uno siempre está interactuando. Ahora, va a depender también con qué personas interactúes, ¿no? Para que aprendas. ¿Qué pasa si tú interactúas con personas que saben más de creencias, supersticiones, se rigen más por tradiciones? Entonces, eso es lo que aprenderás, creencias, ¿no? Supersticiones, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú te relacionas e interactúas con personas que saben de ciencia, economía, física, química, etcétera? Entonces tú también aprenderás de esas personas que saben de ciencia, ¿no? Y así desarrollarás tu cerebro, ¿no? Cuando interactúas con esas personas que conocen de ciencia, ¿no? Ahí estarás guardando muchos conocimientos científicos. Ahora, si tú interactúas con empresarios, ¿no? Qué sé yo, dueños de bancos, entonces también vas a aprender de ellos, ¿no? Su cosmovisión de la vida, cómo hacer los negocios, cómo invertir, cómo, ¿no? Etcétera, etcétera, cómo hacer dinero, etcétera.
Entonces, depende con quién tú interactúes para que aprendas ciertos contenidos y así desarrolles tus conocimientos, tus capacidades, tus valores, tus principios, ¿no? Depende con quién interactúas más, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, este tema también hay que tenerlo muy presente, ¿no? La interacción. Es el aspecto central de la socialización y se define como el conjunto de acciones entre individuos, ¿no? Donde las personas irán recibiendo múltiples influencias de este ambiente que, a su vez, repercutirán sobre los demás. Esta influencia puede ser directa, imaginada, indirecta o implícita, ¿no? Entonces depende mucho con quién estás interactuando directamente, ¿no? Ahora, en la universidad, un profesor nos decía que en realidad sí existe la interacción, ¿no? Uno interactúa, cierto, y ahí aprende, ¿no? Pero lo que también existe es que hay grupos, hay países que dominan a otros países, ¿no? O sea que no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Hay países, por ejemplo, que todavía se rigen mucho por tradiciones, ¿no? Celebran fiestas patronales, ¿no? Procesiones, ¿no? Muchas creencias, ¿no? Hay países que están a ese nivel, ¿no? De tradiciones, creencias. Pero hay países que ya han ganado un premio Nobel, es decir, tienen ciencia, han desarrollado explicaciones en la física, en la química, en la medicina, y han ganado premios Nobel, ¿no? Entonces, tienen esa información, la ciencia, ¿no? Y hay otros países, ¿no? Que ya tienen mucho poder económico, ¿no? Por ejemplo, China, Estados Unidos, son potencias económicas. Ellos deciden las reglas del mercado, ¿no? Ellos deciden, por ejemplo, sobre los productos, ¿no? ¿Qué impuestos se van a cobrar, ¿no? Los aranceles, los impuestos, a nivel mundial, ¿no? Ellos ponen sus reglas para el comercio, ¿no? Y por supuesto también tienen ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, los países que tienen este poder económico, ¿no? Y poder científico, dirigen de alguna manera a otros países, ¿no? Hay países que dependen de estas potencias, ¿no? Dependen en ciencia, ¿no? Dependen económicamente, ¿no? Entonces, al final, ¿quién es el que dirige todo el planeta? Justo esos países que tienen mucho poder, ¿no? Poder no solo en económico, poder en armamentos, ¿no? Entonces, al final, no solamente hay una interacción, yo interactúo con otros, sino que hay una relación de determinación. Las potencias determinan, ¿no? qué ciencia se va a desarrollar en otros países, ¿no? Las potencias determinan la economía de otros países. Ellos te pueden bloquear económicamente, ¿no? Si ellos lo deciden, ¿no? Ellos determinan, ¿no? cómo se debe regir los otros países. Son potencias, ¿no? Potencia económica y potencia en armamentos, ¿no? Ellos manejan los medios de comunicación, ¿no? Difunden cierto tipo de información para que llegue a la población. Entonces, hay una relación de determinación, ¿no? El que tiene poder, ¿no? Determina qué es lo que se debe aprender, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, y antes se hablaba de colonias, ¿no? Habían países colonias, ¿no? De las potencias, ¿no? Muy bien. Entonces, eso también, ¿no? Tienen que tener presente cómo se mueven los países en el mundo, ¿no? Cómo es esa relación entre países, ¿no? Bien, pero por otro lado, también se habla de las clases de socialización, es decir, ¿dónde aprendemos? Todo lo que ha creado el hombre, ¿dónde uno lo aprende? ¿Dónde uno lo asimila? Toda esa creación humana, ¿no? ¿Dónde nos socializamos? ¿Ah? ¿Dónde asimilamos esos contenidos que nos va a hacer seres humanos? Entonces, en primer lugar, es en la familia, ¿no? Ahí empieza nuestra socialización, en la familia y luego en la escuela, ¿no? Entonces asimilamos contenidos tanto en la familia como en la escuela. A eso lo han llamado socialización primaria,
¿no? Como dice su nombre, primario, ¿no? ¿Dónde empieza, no? En primer lugar, nuestra socialización en una familia. Y luego en la escuela. Algunos a la escuela lo llaman el segundo hogar, ¿no? Entonces ahí se da la socialización primaria. Luego también, no solo es ahí, ¿no? No solo aprendemos ahí, en la familia y la escuela. Luego vamos a la universidad, ¿no? También a través de los medios de comunicación, en la comunidad. Entonces, a esto lo llaman socialización secundaria, ¿no? Lo que aprendes en la universidad, en el trabajo, a través de los medios de comunicación, en tu barrio, con tus vecinos, todo eso viene a ser socialización secundaria, ¿no? Y también se habla de una socialización terciaria que se conoce también con el nombre de resocialización, ¿no? Hay personas que salen de su país, migran a otros países y tienen que resocializarse, aprender nuevos lenguajes, nuevas conductas, nuevas normas, ¿no? Tienen que pasar por un proceso de resocialización o socialización terciaria, ¿no? Tenemos. Veamos, a ver. Ahí está. Claro, en casa empieza, ¿no? Justamente aquí vemos la socialización primaria, ¿no? Llamado también, por si acaso, enculturación, ¿no? Entonces, aquí comienza nuestro desarrollo, ¿no? Aquí, en la familia. ¿Y qué es lo primero que uno aprende en la familia? Aprende lo que es sentimientos, ¿no? Fundamental viene a ser los sentimientos. Amor, confianza, seguridad, alta autoestima, empatía, ¿no? Sentimientos. Y también primeras normas, reglas, normas, los primeros conocimientos, qué duda cabe. Pero lo principal viene a ser los sentimientos, ¿no? Con el afecto, el cariño. Y cuando la mamá, ¿no? Está con el bebito, lo atiende, le da su leche, lo baña con agua tibia, le lee cuentos, con el papá cambia pañales, le sonríe, lo lleva al parque. Entonces, ¿qué está formando ese niño? Está formando sentimientos, ¿ya? Y esos sentimientos también van a hacer que el niño desarrolle un componente de la personalidad, ¿no? Entonces, al formar sentimientos, también está estructurando un componente de toda su personalidad que se conoce como el temperamento. Entonces hay niños que son calmados, tranquilos, pero hay niños que son explosivos, impulsivos, temperamentales, ¿no? ¿Dónde se forman esos sentimientos y ese temperamento? Es en la familia, ¿no? Además, en la familia están los primeros modelos. Ustedes van a ver que los niñitos les gusta imitar todo, ¿no? Por ejemplo, si la niña ve a su mamá que está barriendo, la niña también agarra la escoba y quiere barrer. Si ve a su mamá que está cocinando, la niñita también va a la cocina y saca las ollas. Si ve al papá que está manejando la computadora, la laptop, la niñita también quiere manejar la computadora. O si ve al papá que está leyendo un libro, la niñita también abre el libro y hace como si estuviera leyendo. O sea, todo lo que ve, los niños imitan, ¿no? Aprenden imitando, y empieza todo en la familia, con los modelos que hay en la familia, ¿no? Entonces, por eso se pone acá, ¿no? Esta socialización primaria se da sobre todo en la familia, ¿no? En ella los niños asimilan manifestaciones básicas de la vida cultural, ¿no? Y luego esto es completado en la escuela, ¿no? La escuela. Es en la familia donde se involucra la formación de la personalidad básica. ¿Y cuál es lo básico? Lo primero en la persona, los sentimientos y el temperamento, ¿ya? Por si acaso. Se aprende por imitación. Y luego se complementa en la escuela. La escuela también es fundamental, ¿no? Si la familia forma sentimientos, temperamento, en la escuela tú desarrollas ciencia, ¿no? Física, química, ¿no? Literatura, lingüística, matemáticas. Es en la escuela donde uno adquiere conocimientos y también desarrollamos el intelecto, ¿no? Lo llaman algunos la inteligencia, ¿no? O el intelecto. Entonces va a depender mucho de la escuela también, ¿no? A veces sale en la tele, ¿no? Cómo se educan los chicos de clase alta. Hace tiempo vi en un programa llamado Hildebrand, ¿no? Hace años, ¿no? Cuando daba en la tele,
cómo es que los chicos llegaban a su colegio tenían su computadora cada alumno, pantallas electrónicas, el colegio tenía sus laboratorios, bibliotecas, tenía su propio estadio, pista de fútbol, pista de básquet, de vóley, pista de atletismo, tenía teatro, piscina, les enseñaba inglés, italiano, francés. Entonces el niño aprende, ¿no? En esas condiciones aprende. Pero también se veía que en otro sector de la población, habían escuelas donde no había techo, no habían carpetas, no habían computadoras, ¿no? Ni servicios higiénicos, ¿no? O sea, no había infraestructura, no había lo básico, ¿no? Entonces el niño que crece en esa escuela va a aprender, pero va a estar más limitado en la información, en ciencia, tecnología. Pero uno aprende también en la escuela, ¿no? La escuela, familia y la escuela, ¿no? Socialización primaria. Ya, entonces, ¿con, cómo, ¿con qué nacen? Bueno, la teoría dice que uno nace con temperamento, ¿no? Sin embargo, hay otras teorías que dicen que el temperamento termina recién en los primeros años, ¿no? Por lo menos en los primeros 3 años de vida, ahí termina de formarse el temperamento, ¿no? Pero clásicamente han dicho que el temperamento es innato, ¿no? Con el cual ya nacemos. Las últimas teorías dicen que termina de formarse en la infancia. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo tratar a estos niños? En realidad debe ser como otros países. En otros países, cuando una mamá tiene su bebito recién nacido, la mamá se queda todo un año para cuidar al bebito. Y el Estado le paga a la mamá para que atienda al bebé. Así, y también, el papá también se queda para apoyar a la mamá. Eso pasa en países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Japón, mismos países europeos, ¿no? Italia, España, Francia, dan esa facilidad, ¿no? Porque saben que la base está en la infancia. Ahí se forma la base de la personalidad, ¿no? Entonces están haciendo prevención, ¿no? Para que más adelante no haya problemas, ¿no? Que un chico no hace caso, es rebelde, porque el niño demanda afecto, quiere jugar, quiere atención, quiere que alguien esté con él jugando, hablándole. El niño quiere experimentar, pero necesita del apoyo, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer la prevención, ¿no? Darle condiciones al niño. Bien, luego también pasamos a la siguiente, socialización secundaria, también llamada aculturación, ¿no? Aculturación. Entonces, ya esto se da, ¿no? Como le decía, ya se da en la academia, la universidad, en el instituto, a través de los medios de comunicación, en el barrio, con los vecinos. Ahí también se aprende y lo han llamado socialización secundaria. Por ejemplo, si un chico ya está en la universidad, hay chicos que son responsables, ¿no? Hay chicos que si estudian psicología, están leyéndose 50 libros de Freud, 200 libros de Piaget, los libros de Watson, de Skinner, Pavlov, de Erickson, los libros de Kohlberg, ¿no? De los gestálticos. Están leyendo libros de su profesión, pero luego dicen, la psicología nace de la filosofía. Empiezan a leer los libros de Platón, Aristóteles, Descartes, Locke, Kant, Hegel, el idealista Hegel, Marx, el marxista, materialista Karl Marx, o luego los ilustrados, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿no? Empiezan a leer e investigar, pero luego dicen que el cerebro trabaja como las computadoras. Entonces empiezan a leer teorías de la información, teoría de los bytes, teoría de la cibernética de Wiener, teoría del sistema de Bertalanffy, teoría del lenguaje de Chomsky, la psicolingüística de Chomsky. Empiezan a ampliar, ¿no? Entonces son personas que al final adquieren más conocimientos, más capacidades para entender, ¿no? Y solucionar problemas. Eso en la universidad, ¿no?
hacen su test, investigan, siempre están investigando. Están aprendiendo, están preparándose. Pero no solo en la universidad, uno también aprende en el barrio, con los vecinos, ¿no? Por ejemplo, con tus vecinos, ¿de qué hablan? Hablan más de deporte, hablan más de economía, hablan de literatura, hablan de política, o hablan de farándula, ¿no? Uno aprende también con los vecinos, ¿no? En el barrio, ¿no? O también los medios de comunicación, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué programas ves en los medios de comunicación? ¿No? ¿A qué asimilas más, a ver, de los medios? Noticiarios, ¿no? Farándula, ¿no? Novelas, películas, ¿no? ¿Qué es lo que más asimilas, ¿no? Los niños están viendo ahí dibujitos, ¿no? Los niños, ahí está Discovery, ¿no? Ahí está, ven dibujos, ¿no? Pepa, Cagnoa, están asimilando contenido, ¿no? Y muchas veces lo imitan a esos personajes, ¿no? Pero los medios de comunicación también influyen, ¿no? Influyen en nuestros aprendizajes, ¿no? Entonces, socialización secundaria, ¿no? Como prolongación de la primera fase de socialización, completando el proceso iniciado en la familia. Se realiza dentro de los grupos secundarios, amigos, instituciones escolares, ¿no? Medios de comunicación y la comunidad en general, ¿no? También cuando hablamos de comunidad, se refiere también a los lugares o instituciones que uno visita, ¿no? Cuando vas a un hospital, cuando vas a una parroquia, a la municipalidad, ahí también uno aprende, asimila ciertos contenidos. Mucho. Ajá. Claro, creo que para que un chico desarrolle ese espíritu crítico, sea consciente, quiera mejorar y transformar, es muy importante filosofía, ¿no? Filosofía te hace reflexionar mucho sobre la vida, el hombre, la sociedad, ¿no? Filosofía. Bien, pero también se habla de la socialización terciaria, conocido también como resocialización, ¿no? Resocialización. Es cuando, por ejemplo, ¿no? Hay personas que migran a otros países, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una persona de Venezuela. Él en su país tiene sus propios términos, su propio lenguaje, sus propias normas, sus propios roles, patrones de comportamiento, ¿no? Pero cuando llegó al Perú, tuvo que aprender otras jergas, ¿no? Otros términos, otras normas, otros patrones de comportamiento, ¿no? Es decir, que esta persona ha tenido que resocializarse, ¿no? Ha tenido que pasar por un proceso de resocialización, que exige una rápida adaptación, que tienes que adaptarte a ese nuevo medio, ¿no? Adaptarse a un nuevo entorno social, adquiriendo las normas, valores y pautas de comportamiento de ese grupo nuevo, ¿no? Por ejemplo, al aprendizaje de un idioma, un nuevo idioma, por ejemplo. Si, imagínate que te vas a China, ¿no? Tendrás que resocializarte, aprender un nuevo idioma, adaptarse a un nuevo contexto social, como ocurre en los casos de la migración, constituye una forma de este tipo de socialización. Por ejemplo, también, a veces, antes, muchos peruanos también migraban, ¿no? Antiguamente, como acá, por ejemplo, el peruano, a veces no respeta las normas, ¿no? Muchos peruanos se pasan la luz del semáforo, se zampan en las colas, ¿no? A veces en el metropolitano se observan, ¿no? Cómo es que están atrás y se ponen adelante, ¿no? No respetan a veces el tiempo, ¿no? Pero por A o B ese peruano viaja al extranjero, por decir llega a Alemania, llega a Inglaterra, y ahí cambia el peruano. Ahí se pone trabajador, se pone más responsable. Ahí en Alemania tú no puedes pasarte la luz roja así nomás, ¿no? En Inglaterra te sancionan, y son fuertes las sanciones, y sí se cumple la sanción, ¿no? Tú no puedes zamparte ahí en la cola. Ahí el inglés, por ejemplo, cuando está en el metro, hace su cola y respeta la cola. Son educados, ¿no? Respetan mucho la fila, la cola.
Ni qué decir en el tiempo. Los ingleses, por ejemplo, son recontra puntuales. Por eso se habla de la hora inglesa, la hora puntual, ¿no? Justo un profesor había estado por Inglaterra, en la Universidad de Newcastle. Se fue a hacer una maestría en medicina y conoce a un médico inglés. Y el inglés le dice, amigo peruano, te invito a mi casa el día viernes de 7 a 8. Y el peruano sabe cómo piensan los ingleses. Llegó puntual. El inglés, por favor, pase, tome asiento. Desea tomar una tacita de café. Y empiezan a hablar de medicina. Pero llegó las 8 en punto. ¿Y qué creen que hizo el inglés? Ya lo estaba despidiendo, ¿no? Le dijo, amigo peruano, ha sido un placer, ¿no? Le acompaño a la puerta. Y no es que el inglés sea maleducado, ¿no? Sino que el inglés le dijo, te invito el viernes de 7 a 8. Y la visita se llevó a cabo de 7 a 8. Porque de 8 a 9 ya tiene planificado otras tareas, de 9 a 10. Y así todo está planificado, todo está organizado. En cambio, acá en nuestro país nos invitan a las 7 y a qué hora llegamos a veces. Y hasta qué hora nos quedamos a veces. Entonces, uno va formando la conciencia de acuerdo a su país, de acuerdo a su realidad. Entonces, acá el profesor regresó al Perú y él siempre llegaba puntual a todos lados. O sea, el profesor tenía que ir contra la corriente, ¿no? Si acá de repente todo se atrasaba, él siempre estaba ahí correcto, ¿no? A la hora. O sea que la persona se mantenía firme en sus convicciones, ¿no? En sus valores. Así es, ¿no? Entonces todo eso uno lo va aprendiendo de los modelos. Y todo empieza por casa, es cierto, ¿no? Pero no solo en la casa, ¿no? Luego en la escuela, en el trabajo, en los diferentes ambientes. Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces, cómo la sociedad te reorganiza, ¿no? Te reestructura todo, ¿no? Depende de dónde estés, ¿no? Pero es la sociedad la que reorganiza tu mente, tu conciencia y tu comportamiento. Entonces, a eso lo llaman resocialización, ¿no? También hace un tiempo había guerra en Siria, ¿no? Bombardeos en Siria. Y mucha gente salía de Siria, ¿no? Eran desplazadas de Siria, ¿no? Y llegaban a Italia, llegaban a Alemania, ¿no? Tenían que aprender nuevas conductas, nuevo lenguaje, nuevas vestimentas, ¿no? Tenían que resocializarse. Bien, entonces hemos dicho que uno aprende, ¿no? En la familia, la escuela, la comunidad, barrio, las instituciones, parroquias, hospitales, etcétera, y también aprendemos de los medios de comunicación. Estos lugares donde uno aprende, ¿no? Donde uno asimila contenido para formar la conciencia, ¿no? A estos lugares o espacios lo han llamado agentes, ¿no? Agentes de la socialización, ¿no? Son las instituciones que llevan a cabo el proceso de socialización. Transmiten formas de actuar y pensar. Influyen sobre los individuos que forman parte de ellos, ¿no? Entonces, es aquí donde uno realmente se desarrolla, en estos lugares, empezando por la familia. Ahí comienza, ¿no? Continuamos en la escuela, la comunidad y los medios, ¿no? Entonces, veamos el primer agente, la familia, ¿no? Como ven, la familia es un conjunto de personas que se interrelacionan, que dependen unas de otras, ¿no? Hay una interdependencia, y este conjunto de personas están unidas, están vinculados, ¿no? Por lazos afectivos, lazos legales, tienen matrimonio, lazos espirituales, por vínculos consanguíneos, ¿no? Y donde ellos tienen un objetivo, ¿no? Que todo se desarrolle dentro de la familia, ¿no?
que todos logren sus metas, ¿no? Todos se desarrollen en común, ¿no? Tienen ese proyecto, ¿no? Entonces, como decíamos, que es en la familia donde se va a formar los sentimientos y el temperamento. Entonces, cuando un niño está bien afectivamente, está bien emocionalmente, ese niño lo demuestra en su comportamiento. Tú vas a ver que ese niño que está bien, ese niño quiere aprender, quiere hacer las tareas, ese niño le da apetito, come, ¿no? Come bien, tiene buen apetito, juega, se relaciona, no tiene miedo a interactuar con otros niños, ¿no? Lo refleja en su comportamiento, ¿no? Porque tiene esa seguridad, esa confianza que le ha brindado los padres. Pero cuando un niño está mal emocionalmente, ha alterado su temperamento, ese niño también se vuelve violento. A veces, ¿no? De cualquier cosa se tira las cosas, escupe a sus compañeros, o si no, es un niño que no quiere hacer la tarea, no quiere relacionarse, no quiere jugar. Otros niños ya no tienen apetito, no quieren comer, ¿no? Se va alterando su comportamiento, ¿no? Todo por la tristeza, la pena que tiene, ¿no? Y es justamente porque no se ha formado bien este vínculo afectivo en la familia, ¿no? O sea, no se ha estructurado bien los sentimientos, no se ha estructurado bien el temperamento. Por eso que la familia es fundamental. Por eso dice acá, ¿no? Ahí está. La familia es el primer y el más importante agente de socialización. Ahí se forman los sentimientos. Microsistema cuyos integrantes son interdependientes, ya que se afectan unos con otros. Estos integrantes se encuentran emparentados entre sí a través de diversos vínculos. Entonces, por si acaso, la familia, lo que más se forma es el sistema afectivo, a través del juego. El niño quiere jugar todo el rato. Lo más sagrado para un niño es el juego, y así se desarrolla su autoestima, su seguridad, su confianza. Pero cuando hablamos de familia, también hablamos de tipos de familia. Tipos de familia, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por su estructura, tenemos la familia nuclear, que está formado por el papá, la mamá y los hijos. También se le llama familia tradicional. También se le llama familia clásica, ¿no? Están ambos padres y sus hijos. Ellos forman la familia nuclear, ¿no? Esta familia nuclear tiene algunas ventajas, por supuesto, ¿no? Como está papá y está mamá, ambos se apoyan para la crianza de los hijos. Hay ayuda, ¿no? De repente, ¿no? De repente la mamá, de repente está haciendo, ¿no? Y de repente el papá ya ayuda, ¿no? Con el bebito, a cargar al bebito, jugar con el bebito, ¿no? Se ayudan, se apoyan, ¿no? Incluso económicamente, ¿no? De repente el papá se quedó sin trabajo y la mamá trabaja, entonces la mamá también apoya en el hogar, ¿no? O viceversa, ¿no? Hay apoyo, ¿no? Porque como dice acá, es más probable cubrir las demandas económicas, ¿no? Y también las demandas socioafectivas, ¿no? Que demandan los hijos, ¿no? Sobre todo cuando son pequeñitos, demandan muchas atenciones, ¿no? El niño quiere pasarse de una moneda, a veces se sube a la cama, puede caerse la cama, puede caerse el sofá, ¿no? Quiere salir al parque, entonces necesita que alguien lo vea, lo cuide. Entonces ahí ambos padres se ayudan, ¿no? Ambos padres tienen que apoyarse para la educación, la crianza, la atención del niño, ¿no? Porque un hijo nomás ya hay bastante responsabilidad. Ahora imagínense 2 hijos, o imagínense 3 hijos, ¿no? Se tiene que haber mucho apoyo. Los dos tienen que sumar esfuerzos para sacar adelante a la familia, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja a veces es que de repente el papá trabaja y la mamá también trabaja. Entonces, no hay alguien quien pueda cuidar a los niños. Ahí faltaría una persona que apoye con los niños, ¿no? De repente, ¿no? El papá está trabajando y la mamá también se va a trabajar la noche, todo el día. ¿Y quién se va a quedar con los niños? Esta es una desventaja, ¿no? No hay apoyo en la crianza, ¿no?
ya que no se cuenta con otros responsables para apoyar en la crianza, demanda una mayor participación de los padres, ¿no? Para evitar el desapego. Bien. Entonces ya les digo, ¿no? Un hijo demanda mucha energía, mucho esfuerzo, desde muy pequeñitos. Ahora 2 hijos, 3 hijos, mucho más, ¿no? Necesita apoyo, ¿no? Entonces, cuando no hay ese apoyo, los papás también se estresan, ¿no? Así es. Ah, claro, ¿no? Por eso dicen que es preferible tener un bebé cuando ya terminaste tu carrera. Claro. Cuando ya eres un profesional y tienes también una estabilidad económica, tienes un lugar donde vivir con tu pareja, tus hijos, ¿no? Un espacio independiente y un trabajo que te permita tener tiempo también, ¿no? Para estar con los niños, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Pero en un país como el nuestro, la informalidad es mayor, ¿no? Casi 80% de la población están en la informalidad. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Esas condiciones. Muy bien, la otra familia, familia monoparental. Mono, ¿qué significa mono? Uno, ¿no? Es la familia que está formada por uno de los papás nada más. O bien está el papá o bien está la mamá, ¿no? La crianza la asume por entero uno de los dos progenitores. O bien la madre o bien el padre, ¿no? Causa, ¿por qué a veces se forman estas familias monoparentales? Puede ser que haya divorcios, ¿no? Se han separado. Entonces, la mamá se ha quedado con sus hijos. Tiene 4 hijos la mamá, ¿no? Así se ha quedado con sus 4 hijos, ¿no? Puede ser también por duelo, ¿no? Fallece el esposo, fallece la esposa. O puede ser que una señora decide tener su hija sola, ¿no? Libre elección, ¿no? Ah, hace un tratamiento de fertilización y lo tiene solo. Muy bien, entonces hay varias causas por las cuales se forman las familias monoparentales, ¿no? En toda familia siempre va a haber altibajos, discrepancias de repente, discusiones, ¿no? Pero si hay valores, hay confianza, ¿no? Hay respeto, se supera esas discusiones, esos conflictos, ¿no? Por diferentes motivos lo podemos superar, ¿no? Eh, pero entonces, una de las ventajas en este caso es que de repente, ¿no? Como está la mamá sola o el papá solo, no hay esos conflictos, ¿no? El hijo no ve esos conflictos, esas discusiones de pareja, ¿no? Puede ser una de las ventajas, ¿no? La carencia de conflictos entre dos decisiones que divergen en punto de vista, ¿no? ¿No? Pero también lo que se ve más es desventajas, ¿no? Desventajas. ¿Qué sucede? Como la mamá tiene que asumir doble rol de padre y de madre, tiene que trabajar, ¿no? Y a veces al hijo, ¿con quién lo deja? ¿No? Miren, en este caso está trabajando con el bebé en brazos, ¿no? Ahí. Pero hay casos donde tiene que dejar al hijo. Entonces tendrá que dejarlo, ¿no? Con una persona, sea la abuela, un familiar, o hay casos donde dejan ya con una niñera, o una guardería, o lo dejan con una vecina, ¿no? Y a veces el bebito llora. Entonces es ahí donde se pierde ese vínculo afectivo con la madre, ¿no? No hay mucho contacto con la madre. Todo el día la mamá de repente está afuera trabajando. Entonces ese niño ahí es donde sufre, ¿no? Sufre mucho la falta de afecto, cariño y su leche, ¿no? La leche materna, por ejemplo. Entonces, desventajas, alta probabilidad del desapego, ¿no? La ausencia de la madre, ¿no? Buen tiempo está fuera, ¿no? ¿No? Y también la madre asume muchas responsabilidades y se estresa, ¿no? Imagínense, la mamá tiene que cocinar, tiene que atender al bebé, tiene el hijo mayor, está en colegio, tiene que trabajar, sobrecarga, ¿no? Estrés. Y eso podría generar enfermedades, ¿no? El estrés es la madre de muchas enfermedades, la diabetes, por ejemplo, presión alta, por ejemplo. Es muy delicado también, ¿no? Esta situación. Por otro lado, también tenemos la familia extensa, ¿no?
familia extensa. Es la familia donde está papá, mamá, hijos, pero también está la tía, está la abuela, están los primos, ¿no? Por eso se llama extensa o familia ampliada, ¿no? Son familias donde están los sobrinos, abuelos, primos, tíos, etc. Una de las ventajas, cierto, es que de repente, si papá trabaja, mamá también sale, o sea, tiene apoyo, ¿no? A veces se queda la abuelita cuidando al bebé, o se queda la tía cuidando al bebito, ¿no? Hay apoyo de otros familiares, ¿no? Es muy probable el apoyo en la crianza de los hijos, ¿no? Ah, cuando se ausentan por trabajo, a veces los padres se ausentan por salud, ahí están otros familiares, ¿no? Para ver al pequeño. Pero también hay desventajas, ¿no? A veces, como es muy numerosa la familia, viven mucho el hacinamiento. Están en un espacio pequeño, muchas personas, muy hacinados. Imaginen un solo baño, ¿no? Mucho hacinamiento, ¿no? Entonces, también en esta época de pandemia, ¿no? No es conveniente ese hacinamiento, ¿no? Llega un virus y al toque ataca a todos, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y otro es que a veces, si la tía está cuidando al bebito, de repente la tía es muy drástica, ¿no? Muy autoritaria, ¿no? Y el papá no está de acuerdo con ese trato, entonces ahí puede haber conflicto, ¿no? Entre la tía y el papá, ¿no? Por el trato que recibe el bebé, el niño, ¿no? A eso también lo llaman intromisión en la crianza de los hijos, ¿no? De repente el papá tiene unas reglas, la tía tiene otras reglas, y no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces ahí podría haber algunas dificultades, ¿no? Ah, también, ¿no? También, ¿no? Familia monoparental también puede ser por adopción, ¿no? Claro. Así es. Pero también se ven las familias llamadas fusionadas, ¿no? Fusionadas. También se conoce como recompuestas, familias ensambladas o familias reconstituidas. De repente hay personas que se divorcian, ¿no? Se separan, se divorcian. De repente el señor se ha quedado con sus hijas, ¿no? Ahí está. Y también ese señor conoce una señora que también tiene sus hijos, ¿no? ¿Y qué hacen? Deciden unirse y formar una nueva familia, ¿no? Reconstituir una nueva familia, ¿no? Es ahí donde surgen los padrastros, las madrastras, hijastros, ¿no? Las hijastras, ¿no? Entonces ya se formó una familia fusionada. Sí, puede haber algunas ventajas, ¿no? Como se han unido, puede haber apoyo económico, también puede haber apoyos afectivos, ¿no? Es muy probable la satisfacción de necesidades afectivas, económicas, ¿no? Ahí se ayudan, se apoyan. Pero también surgen algunos problemas, ¿no? Algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, de repente la madrastra no tiene paciencia con el niño, ¿no? Con su hijastro. No tiene paciencia, ¿no? Le obliga a comer a la fuerza, es violenta, le grita, hasta puede castigarle físicamente, ¿no? Y todo el tiempo gritando al niño. No es su hijo, es su hijastro, ¿no? Es una madre. Entonces no hay buen trato con los hijastros. Igual, ¿no? El padrastro. A veces el padrastro también prefiere a sus hijos de sangre y a sus hijos, a sus hijastros los margina, no les ayuda, no les da alimentación, no les da buena educación, ¿no? Los margina, ¿no? Entonces ahí están, pues, ¿no? Esos problemas se pueden observar, ¿no? Por otro lado, de repente, bueno, la señora, ¿no? Tiene su ex y a veces se comunica con su ex porque tienen hijos, pues, ¿no? Entonces tiene que comunicarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Su actual pareja se pone celoso, no quiere que su pareja se siga comunicando, ¿no? Con el padre de sus hijos, ¿no? Surgen los celos, los reclamos, ¿no? Discusiones por ese tema, ¿no? Y ahí ya surgen problemas económicos que no les alcanza, son muchos hijos, ¿no? Y ya empiezan discusiones también de ese tipo, ¿no? Entonces, todos esos problemas se ven, ¿no? En esta familia fusionada. No es tan sencillo, ¿no? ¿No? Al comienzo, a veces hay muchos problemas, ¿no? Para adaptarse, ¿no? A los nuevos miembros de la familia. Claro, ¿no? Hay un literato pero Arguedas, ¿no? Cuenta que tenía una madrastra muy cruel, ¿no? Arguedas, José María Arguedas, ¿no?
Y tanto fue el maltrato que le generó depresión. Depresión. Y nunca pudo superar esa depresión, ¿no? Por ese maltrato de la madrastra y del hermanastro también, ¿no? Muy bien, Jositos. Entonces ahí tenemos, ¿no?